trae congoja a mi vida saber que Jesucristo se entregó en la cruz y que muchos de nosotros tomamos eso como, yo no le dije a él que se clavara. Es cierto, mi amado hermano, hay muchos de nosotros en el mismo pueblo de Cristo que no tomamos en serio el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque no lo entendemos. Amén. Muchos de nosotros no entendemos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera nunca lo hemos leído. ¿Alguien lo leyó alguna vez en el púlpito? ¿Alguien lo dijo alguna vez en el púlpito? Yo he escuchado alguna vez que han hablado de ese versículo, de esa parte de la Biblia, de esa historia, pero nosotros mismos no tenemos la cultura de ir a la palabra del Señor y nosotros ojear, estudiar, profundizar en la palabra de Dios y buscar realmente el significado del sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso mucho pueblo se pierde porque no entienden el sacrificio de Cristo. Si tú y yo llegáramos a entender a profundidad realmente el sacrificio de Cristo, mire, como dice la palabra del Señor, así mismo en el final de los días, toda rodilla se doblará, toda rodilla debería estar doblada desde hoy. Desde hoy, si entendiéramos el sacrificio de Cristo. Y de eso precisamente nosotros hemos estado hablando todos estos días. Hemos estado hablando de los atributos de Dios. De los atributos de Dios. Y no entender estas cosas nos hacen a nosotros un vegetal religioso. Cuando nosotros no conocemos a Dios, y por eso Dios puso en el corazón de los líderes de esta casa local, puso en el corazón hablar sobre los atributos de Dios, dar a conocer algunos, someramente algunos de los atributos de Dios. Porque no podemos hablar de todos los atributos de Dios. Dios es enteramente perfecto en todos sus atributos. Escuche, Él es enteramente, no un pedacito, Él es enteramente perfecto en todos sus atributos. ¿Usted sabe por qué usted y yo no lo entendemos? Porque nuestra mente es limitada. Nosotros no podemos entender a cabalidad y absolutamente todos los atributos de Dios, y muchas veces al nosotros no entender eso, lo que hacemos es que lo ignoramos, no queremos indagar, y eso nos hace a nosotros simplemente un vegetal religioso, nos hace un calientabanco. Venimos a la iglesia y simplemente vamos y venimos semana tras semana, el mensaje nosotros lo escuchamos, entra por un oído y sale por el otro, pero entonces nosotros no ponemos en práctica dicho mensaje, nosotros no escudriñamos, ¿cómo se llama? Permitimos que ese mensaje llegue y cale a lo más profundo de nuestro corazón y nosotros podamos en la semana completa ir rumiando, repitiendo ese mensaje en nuestros corazones. Nosotros como pueblo de Dios tenemos el compromiso, porque somos pueblo de Dios. Fuimos adquiridos por su sangre, la cual nosotros hemos recordado ahora mismo. Él pagó el precio por ti y por mí. Y nosotros tenemos el compromiso de nosotros indagar, profundizar, conocer. Porque nosotros no podemos quedarnos como raquíticos espirituales. Tenemos que crecer. Estamos llamados a crecer. Amén. Hoy tenemos una visita especial de niños. Gloria a Dios. Amén. Mire qué niña, qué niño más hermoso. Mire también. Esa sí es sabia. Dios. Pero si nosotros como padres no asumimos la responsabilidad de nosotros alimentar a nuestros hijos, entonces, hermano, no crecerán. No van a crecer porque no son alimentados. Escúcheme, van a morir físicamente, ¿sí o no? Usted y yo también necesitamos el alimento porque si no morimos físicamente. Asimismo, es el alimento espiritual. Si nosotros no somos alimentados, entonces nosotros seremos un muerto andante físicamente, espiritualmente hablando. Tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor. Y cuando nosotros hablamos aquí que Dios trae revelación a hombres
y mujeres que dedican tiempo para preparar dicha palabra, dicho mensaje, y Dios habla a su corazón y esa palabra es revelada. Hermano, no la tome como por mal. Muchas veces nosotros decimos desde el púlpito con mucha responsabilidad, sin temor, porque para la gloria de Dios nosotros tenemos aquí un cuerpo de hermanos que se han preparado y Dios lo usa con poder y gloria aquí. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Para la gloria y honra del Señor. Y Dios trae palabra y con responsabilidad, porque la palabra de Dios nos da esa autoridad. No de criticarte a ti, sino de denunciar el pecado a través de la palabra. Si yo digo que nosotros estamos yendo indignamente a la cena del Señor, esa es la palabra que lo dice. Si usted tiene una situación con la palabra, averígüesela con Dios. Pero no lo tome como que esta palabra, ay, mira, por eso es que yo no le digo nada a fulano porque todo lo dice desde el púlpito. No, amado hermano, es palabra de parte de Dios. Y si nosotros estamos diciendo hoy que tú tienes que levantarte en el nombre de Jesús, animarte en el nombre de Jesús y tú llevarte esta palabra, yo quiero pedirte que tú pongas atención especial a cada una de las palabras que se hablaron, que se hablarán desde hoy hasta el futuro. Vamos a estar hablando de Dios, porque yo creo que nosotros necesitamos conocer a Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Cuanto más la iglesia conoce a Dios, más se acerca a Dios. Cuanto más se acerca a Dios, más de Dios se ve en la iglesia. Amén. Yo voy a repetir eso porque a mí me pareció bonito. Cuanto más nosotros conocemos de Dios, más nos acercamos a Dios. Y cuanto más nosotros nos acercamos a Dios, más de Dios se ve en la iglesia. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes por eso. Porque Él con gusto se da a conocer. ¿Sí o no? Con gusto se da a conocer. Con gusto se da a conocer. Pero la idea de todo esto es que usted ponga acción a su vida espiritual. Nosotros hemos estado hablando de Dios, definiendo quién es Dios. En la primera exposición sobre este tema, Dios es. Leonardo Rodríguez estaba hablando en este tiempo donde él decía que Dios es Él, donde Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dios se reveló como yo soy. Cuando nosotros empezamos a hablar con alguien que no conocemos, hola Génesis, ¿cómo está? Yo soy Odalis. O bueno, simplemente si no conozco el nombre, Dios te bendiga, yo soy Odalis. Y empezamos una conversación, nosotros nos identificamos, ¿sí o no? Pero Dios no se identifica, porque Dios es. Amén. Él dice en su palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él no empieza diciendo, bueno, yo soy el Dios verdadero, miren, yo quiero el Dios de Israel, mi nombre es fulano de tal. No. Y entonces Moisés, ¿quién eres tú? ¿A quién tú me mandaste a mí? ¿Qué le digo a ellos? No, yo soy el que soy, dile que yo soy el que soy. Y el que yo soy te envió. Punto. ¿Quién es Dios? Yo soy. Esa es la identificación que yo soy. Yahweh, Jehová. Amén. Hablamos de los atributos de Dios. Hablamos del amor de Dios. Nosotros vemos desde el Génesis, no desde Génesis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el amor de Dios revelado en la palabra de Dios, ¿sí o no? Todo lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, todo, desde la creación hasta la redención y hasta la venida, el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todo lo que nosotros vemos allí es el amor de Dios revelado para ti y para mí. Cristo, aleluya. Usted debió decir aleluya. Dios es bueno. Hablamos de la bondad de Dios. Jesús González decía que Él es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno. Incluso su justicia, de cual también Jesús González habló, es una revelación de su amor, de su bondad. Cuando Dios es justo y manda justicia o trae justicia sobre alguien o algo, sobre algún pueblo, incluso cuando nosotros vemos la destrucción, por ejemplo, como Sodoma y Gomorra, nosotros vemos el amor de Dios revelado allí. Vemos su bondad, vemos su justicia.
por amor a nosotros, entonces Él trae su justicia. Y por amor a su santidad, de la cual nosotros vamos a hablar más adelante, Él trae justicia. Hablamos de la ira de Dios. La ira de Dios es real. La ira de Dios no es odio. Amén. Decíamos que la ira de Dios es una revelación del amor de Dios. Porque cuando Dios trae ira, es precisamente porque tú y yo estamos en desobediencia. Y es como cuando tú corriges a un niño: venga para acá y siéntese ahí. Entonces, no, si siéntese ahí, estése tranquilo. Porque si te vas para allá, te puede chocar un carro. Amén. Entonces tú lo haces, muchas veces nosotros lo hacemos con ira. No, te quedas ahí. Te he hablado 2 veces y te quedas ahí. Entonces la ira de Dios es una revelación del amor de Dios. Amén. Eso no exime, la ira de Dios no exime su amor. Hablamos del conocimiento. Jesús González estaba diciendo sobre el conocimiento. Hay 2 vertientes: el conocimiento de nosotros hacia Dios y el conocimiento de Dios hacia nosotros. Nosotros debemos conocer, debemos indagar, como decíamos al principio, sobre Dios, sobre su palabra, sobre su revelación. Debemos hacer eso. Tenemos la obligación de conocer a Dios, y hablamos sobre la veracidad de Dios. Dios es un Dios veraz. Lo que Dios dice, eso es verdad. Lo que Dios hace, hablando en lenguaje humano, lo que Dios dice, habla, piensa, toca, cada uno de los atributos que nosotros podamos hablar de Dios aquí es real y es veraz. Hoy nosotros vamos a hablar de la unidad de Dios. Dios es enteramente completas. Dios es Dios en todas sus partes. Dios es Dios en amor, en bondad, en justicia, en ira, en conocimiento. Él es completamente completo. Dios es enteramente completo en todos sus atributos. Y lo que Dios es en cada uno de nosotros, lo que Dios es, lo es en cada uno de nosotros. Estos atributos son para nosotros. Los atributos de Dios, porque Dios en Él mismo estaba satisfecho y completo. Amén. En Él mismo. Él no necesitaba de usted ni de mí. De hecho, Dios no necesita de su adoración ni de la mía. Escuche bien esto. ¿Y usted qué quiere decir con eso, pastor? Que no le adoremos. No, es que la adoración es a nosotros que la adoración nos trae beneficios. Alma mía, tú le tienes que adorar, decía el salmista David, y no olvides ninguno. Es decir, que no es solamente uno, hay más, mucho más. Incluso la ciencia ha podido comprobar, que cuando nosotros tenemos tiempos de oración y de adoración a Dios, nosotros tenemos más paz y tranquilidad. Científicamente eso se ha podido comprobar. Pero nuestra mente finita muchas veces no puede entender estas cosas, porque Dios es un Dios infinito. Dios es un Dios infinito. Yo me estoy enfrentando en el día de hoy, por eso yo le pedí que oráramos el martes, recuerdan, en el culto del martes, que oren por mí, porque me estoy enfrentando en el día de hoy a un tema profundamente controversial. Y cuando digo controversial es porque hay personas que se han levantado con una doctrina errática, una doctrina confundida, aunque hay cosas ciertamente en esta doctrina que nosotros podemos compartir, pero hay doctrinas, hay enseñanzas dentro de este movimiento que se llama Only Jesus o solo Jesús, que son heréticas, o sea, no están de acuerdo con la palabra de Dios. Dios es uno. ¿Estamos tú y yo de acuerdo con eso? ¿Cuántos están de acuerdo que Dios es uno? Pero Dios también es una Trinidad. Y es profundo que nosotros, no es el tema que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la unidad de Dios. Pero es necesario que yo pueda tocar ese tema sobre la Trinidad de Dios para que nosotros podamos entender cómo Dios es simplemente uno y cómo Él participa en esa Trinidad divina. Amén. Para que tú y yo lo podamos entender
debemos entender la unidad de Dios, debemos ver un poco sobre la Trinidad de Dios. Amén. Amén. Esa es la doctrina principal del pentecostalismo unitario, que es solo Jesús. Es que Jesús es el Padre, Jesús es el Espíritu, Jesús es el Hijo, y nosotros, y Él se revela de diferentes maneras, o ha participado de diferentes maneras, se ha convertido de diferentes maneras en cada una de las participaciones que Él ha tenido. Dios es Dios. Cuando Dios vino aquí a la tierra, vino siendo Dios, y eso es cierto. Amén. Amén. Pero nosotros sabemos que Él es Dios y vino siendo Dios. Sin embargo, ellos dicen que cuando Jesús vino a la tierra, se convirtió en el Hijo. Y ellos creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. Y creen en la participación del Espíritu en la salvación del hombre. Pero ellos dicen que Dios se convierte en el Espíritu. No son personas diferentes, es el mismo Dios que toma transformaciones en cada momento, en cada etapa. Y creen en el Hijo. Incluso creen en el Hijo como Jesús, el Hijo siendo hombre, 100% hombre cuando estuvo aquí en la tierra. Y ellos separan los momentos donde Jesús lloró y tuvo hambre como hombre, ciertamente. Y también separan los momentos en lo que Jesús les dijo, les traeré un consolador. Ahí era Dios. Cuando Él multiplicó el pan y los peces, los panes y los peces, ahí también era Dios. Entonces es como un intercambio entre que yo soy Dios y soy hombre. En un momento soy hombre, en un momento soy Dios, en un momento soy el Padre, en otro momento el Hijo, y luego paso a ser el Espíritu. Y no es así. La palabra de Dios nos revela que hay una unidad en estas tres personas, pero hay una sola esencia. Amén. Hay un solo propósito. Hay un solo destino, para decirlo de esa manera, entre estas tres personas, porque hay una armonía dentro de esa unidad. Amén. Aleluya. Es como casa de bendición. Somos una iglesia, muchos cuerpos, pero tenemos una visión que nosotros perseguimos. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Nosotros entonces, como casa de bendición del Bronx, junto al concilio que nos preside, creemos en lo que la Biblia revela. La Biblia revela la Trinidad de Dios. Dios es un Dios uno solo, pero hay una unidad en tres personas que es llamada la Trinidad. Esta palabra Trinidad no está en la Biblia. Trinidad no está en la Biblia, pero hay revelación que nos dicen que Él es un Dios trino. Nosotros simplemente tenemos que leer la palabra de Dios y nos damos cuenta que hay tres personas interactuando constantemente en toda la palabra de Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos constantemente la relación, la interacción entre estas tres personas: el Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu. No son tres dioses, es un solo Dios. Amén. Es un solo Dios, pero también es una sola esencia en tres personas. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es uno? Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Hay algunos versículos que lo vamos a leer rapidito para poder avanzar. Son muchos, hay mucha evidencia. Mira, hermano, cuando yo estuve aquí indagando en la palabra del Señor, yo decía, ¿cómo yo me hago en apenas 40 minutos para yo poder traer esto a la comprensión nuestra? Es difícil para nosotros como seres humanos poder entender cómo es que hay un solo Dios y cómo es que hay tres personas y cómo es que hay una sola esencia. Bueno, mi amado hermano, tú y yo podemos conocer ciertamente muchas cosas sobre eso en la palabra de Dios. Ahora, cómo Dios mismo interactúa, nosotros no entendemos eso. No lo entendemos. Amén. Si usted me pregunta a mí cómo usted define, cómo usted puede explicar la Trinidad, le digo, no, yo no sé cómo explicarlo, amado hermano, porque no hay forma de nosotros poder explicar cómo esas tres personas interactúan, como la divinidad, porque hablamos de la divinidad. Tú y yo no somos divinos, tú y yo somos humanos, no hay deidad en nosotros. Y si eso no sucediera en la deidad, entonces no fueran deidad, porque Dios en su deidad, en su poder,
todopoderoso, Él puede hacer cuanto le parezca, ¿sí o no? Y Él decidió, amén, desde la eternidad pasada, estar ahí, Él, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres en una sola persona, en una sola deidad, una sola esencia. Bendito sea Dios. No son tres dioses, no son tres deidades, porque ese mismo movimiento unicitario quiere decir que los trinitarios creen en tres dioses, que somos triteístas. Nosotros no somos triteístas, no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Amén. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ellos utilizan este versículo para defender este versículo. Hay muchos otros versículos que ellos lo traen para defender su doctrina, pero estos versículos, además de estos otros versículos, ellos lo maldireccionan. No voy a decir lo tergiversan para que no se escuche tan feo, pero ellos lo maldireccionan. Por ejemplo, este mismo versículo dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tú y yo sabemos que Dios es uno, amén. Dios es uno. ¿Cuántos saben eso conmigo? Ahora, ¿por qué Dios le decía eso a Israel? ¿En qué momento Dios le dijo esto a un pueblo que se estaba yendo precisamente a la idolatría de otros dioses? Y Él está llamando la atención, Él está diciendo: oye Israel, escucha, pon atención. Jehová no son 25 dioses. Este era un pueblo politeísta, creía en muchos dioses, todavía se está luchando con eso. Y Jehová le llama la atención a este pueblo diciéndole: oye Israel, pon atención. Cuando la palabra de Dios dice oye, no te está diciendo simplemente que prestes tus oídos, no, que prestes tu mente, tu corazón, toda tu atención a esta palabra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Dios es un solo Dios. Nosotros no creemos en tres dioses o dos dioses. Hay un movimiento también unitario. No recuerdo, pero creen en dos dioses, Jesús y el Padre. No creen en el Espíritu. Los testigos de Jehová no creen ni en Jesús ni en el Espíritu, solamente en el Padre. Yo creo que ahí en decir nosotros todos, incluyendo el movimiento unicitario, creemos que estamos de acuerdo. Dios es uno. ¿Cuántos saben eso? Ahí estamos de acuerdo, ¿sí o no? Por eso decía al principio, hay partes dentro de este movimiento que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Dios es uno. Es un solo Dios, pero dentro de ese Dios hay una unidad. Cuando hablamos de unidad, de la unidad de Dios, es decir, Él no está solo. ¿Quién quiere unir este celular con el suyo? Es decir, se necesita otro celular para poderlos unir, ¿sí o no? Úneme esas dos sillas. O Génesis, únete a Elba. Se necesita más de uno para que pueda haber una unidad. Entonces, Dios es uno, pero hay una unidad en ese Dios. Amén. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Yo quiero que usted lo vaya anotando. Yo hay hojas por ahí, lapicero, para que usted se lleve todos estos versículos. Por si acaso, en algún momento, usted tiene que presentar, como dice el apóstol Pedro, defensa del evangelio con mansedumbre. Usted tenga los versículos que usted va a traer para poder defender lo que usted y yo como iglesia creemos, la iglesia de Cristo basada en la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 4 dice: acerca pues de las viandas que sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un Dios. Aquí tenemos la misma revelación, no hay más que un Dios. Pero ¿a quién le está diciendo el apóstol Pablo esto? A una iglesia precisamente que se estaba yendo a la adoración de ídolos. Míralo ahí, sabemos que las viandas que se sacrifican a los ídolos, y sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Un solo Dios, un solo Salvador, un solo Redentor, un solo Cristo que se entregó en la cruz. Amén. A ese solo Dios es al cual tú y yo le creemos. A ese solo Dios. Vemos que hay un solo Dios.
Nosotros decimos que también el Hijo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios. Eso no quiere decir, mi amado hermano, que nosotros estamos diciendo que son tres dioses. No. El Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre también es Dios. No vale la pena, mire hermano, no hay nada con lo que usted y yo lo podamos comparar, pero yo voy a hacer algunas comparaciones a medida que vamos avanzando para que más o menos usted y yo podamos tener una cercanía. Yo soy Tiburcio, ¿sí o no? Yo soy Tiburcio. Yo Dalis es Tiburcio, ¿sí o no? Y Osmarlin, aunque no está aquí, mi esposa también ya adoptó mi apellido. También es Tiburcio, ¿sí o no? ¿Qué nosotros somos? Una sola familia. Con tres personas diferentes, con tres actitudes diferentes, con tres formas de actuar diferentes, con tres propósitos diferentes. Y aunque Joeli no quiera, también es Tiburcio. Y si no se lo pone, se lo borro yo. Yo se lo voy a borrar. Cuando venga con el documento, usted es Tiburcio. Usted sabe la otra noche, hermano, y lo pique que yo tuve que hacer con esa muchacha. ¿Usted sabe lo que es eso? Y yo tenía que quedarme en la cuna ahí para que ella se durmiera, hasta que ella se durmiera. No, hermano, no, eso tiene ya que pagármelo, aunque sea con mi apellido. De verdad, yo tenía que durar hasta las 2 de la mañana ahí con ella en la cuna, porque no se dormía, si no estaba. Señores, estos muchachos, yo les digo, entonces la chiquita era que yo tenía que meter la mano en la cuna, agarrarla por algún lado, aunque sea la punta un dedo, que ella supiera que yo estaba ahí. Dios, y ahora ya viven sin uno, mano, y cría cuervos. Bien, entonces, no son tres dioses, definitivamente no son tres dioses. Pero hay textos que nos revelan que Dios es uno, que hay un solo Dios, que hay una unidad divina que es fácilmente comprensible para el hombre. Eso nosotros lo podemos entender. Leemos la palabra y vemos claramente cómo son tres personas. No sé por qué al día de hoy, de verdad no entiendo por qué al día de hoy hay tanta controversia con esto, cuando la palabra de Dios fácilmente nos revela que son tres personas y un solo Dios. Eso no está como en tema de discusión. La palabra de Dios debería acabar. Estos textos deberían acabar con esta discusión que tiene siglos, son siglos. Tú y yo podemos entender fácilmente eso. Lo que tú y yo no podemos entender es cómo interactúa esta divinidad. Yo no sé cómo interactúa esta divinidad. Ahora yo sí sé que Dios es Dios. Yo sí sé que Jesús es Dios. Y yo sí sé que el Espíritu Santo es Dios. Y yo sí sé, conforme la palabra de Dios me revela, que ellos tres interactúan en una unidad hermosa, divina, incomprensible para nosotros. Génesis 1:26, vamos a leer rapidito. ¿Lo puede anotar o lo puede leer conmigo aquí? Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos. ¿A quién fue que Dios le dijo eso? Si Dios es uno solo, ¿a quién le está diciendo hagamos? Hagamos al hombre a nuestra imagen, es decir, a la imagen de nosotros. Él no estaba solo, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 3:22. Y dijo Jehová Dios, el Padre hablando. Y dijo Jehová Dios, he aquí que el hombre el hombre es como uno de nosotros. ¿A quién le está diciendo que es como uno de nosotros? No es a los ángeles, nosotros sabemos, porque los ángeles no son creación. Entonces él está hablando sobre el hombre, que sí es creación, y está diciendo sobre esa creación que ese hombre es como uno de nosotros. ¿Cómo? Sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, lo voy a terminar de leer, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Génesis 11, 6 y 7. Y dijo Jehová, otra vez el Padre hablando. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Eso es en la construcción de la torre de Babel. Usted recuerda esa historia. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Fíjese cómo dice el 7.
ahora pues, descendamos y confundamos allí. ¿A quién le está diciendo Dios eso? Es un monólogo. Él no se estaba hablando a él mismo. Él te está diciendo, ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Isaías, capítulo 6, versículo 8. La revelación de Isaías y el llamado de Isaías está aquí en este versículo. Tuvo una revelación y tuvo un llamado en este solo versículo. Fíjese, Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor, de Dios, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cómo por nosotros? Es decir, que hay más de uno. También nosotros vemos aquí a Dios hablando en plural. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10 y 13 y 14. Lo vamos a leer rapidito. Estuve mirando pues, la revelación de Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, anciano en mayúscula. Bueno, están todas en mayúscula, pero si usted lo ve en su Biblia, dice anciano con letra mayúscula, refiriéndose a Dios, anciano de días, es decir, eterno. ¿Quién es anciano de días? Una gente que tiene muchos días. Se está refiriendo a Dios, el anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y el juez, con letra mayúscula también, se sentó y los libros fueron abiertos. Miraba yo en la visión, dice el 13, en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. ¿Cuál es el hijo de hombre? Jesús mismo se refiere a su persona varias veces en el Nuevo Testamento como el hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días. Aquí tenemos a Jesús yendo hacia el Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado a ese hijo de hombre, le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Amén. Aleluya. Y eso es parte de lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Hay más revelación todavía en el Nuevo Testamento de esta Trinidad, de esta unidad que se ve en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vuelvo y repito, no son tres dioses, es un solo Dios en tres personas interactuando en una misma esencia. Amén. Lo que nosotros no entendemos es la interacción, pero ya nosotros estamos entendiendo que Él no está solo, que hay una Trinidad. Ahora, ¿cómo lo vamos a ver los tres? Vimos al Padre, vimos al Hijo y vimos el Espíritu Santo en Génesis también. Ahora nosotros vamos al Nuevo Testamento, donde vamos a ver al Padre, al Hijo y al Espíritu interactuando en un mismo momento. ¿Qué pasa si los unicitarios dicen que Dios es el Padre, ¿ok? Y que Dios en un momento dado pasa a ser el Hijo y que Dios en ese momento dado pasa a ser el Espíritu? ¿Qué pasa entonces cuando nosotros lo vemos actuando los tres juntos? ¿Se divide en tres? Bueno, sí, tres personas, un solo Dios. Pero es lo que nosotros profesamos. Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, cuando fue a las aguas, habiendo sido anunciado por Juan el Bautista, este momento ya había sido profetizado y se cumplió la profecía del profeta Juan el Bautista. Y dice, y Jesús, el Hijo, hablamos aquí de Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Está Jesús en el agua, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, ya vimos al Hijo saliendo del agua, vemos al Espíritu Santo como desciende sobre él como paloma, y vemos en el 17 que dice, y una voz de los cielos. Espérese, usted decía, no, porque podía ser cualquier voz. Fue una voz de los cielos, pero escuche lo que dice, que decía, este es mi Hijo amado,
en quien tengo complacencia. Es el Padre hablando sobre el Hijo y el Espíritu descendiendo sobre él como paloma. Amén. Eso debería acabar con toda discusión sobre la Trinidad de Dios. Pero incluso ese mismo texto, muchos dicen que Dios estaba en el cielo, fue siendo Padre en el momento que habló, pero también salió del agua porque era Jesús hombre, pero entonces el Espíritu Santo que vino sobre él, bueno, no sé cómo que lo envuelve. Pero nosotros sabemos que este es Dios trino, el Dios al cual tú y yo le servimos, actuando en una unidad hermosa. Usted se imagina ese momento. Si cuando nosotros estábamos bautizando a Joeli, vino una paloma, un ave, no recuerdo bien si era una paloma, no me parecía una paloma, pero vino un ave. ¡Wow! ¡Qué momento más hermoso! ¡Aleluya! Yo me imagino estar ahí en ese momento y escuchar esa voz desde el cielo. Este es mi Hijo amado. Bueno, yo sé que muchos de nosotros estaríamos empantados porque, amén. A ver esa voz, quizás la voz de Dios, quién sabe cómo habría sonado. Pero nosotros vemos a Dios aquí, la Trinidad. Amén. En este solo momento. Nosotros sabemos que aún así es un solo Dios. Vemos la Trinidad, pero es un solo Dios. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 25 dice, porque hay un solo Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un momento, nos detenemos ahí. Que hay un solo Dios. Entonces, ¿hay un solo mediador entre Dios y los hombres? Sí. ¿Hay otro Dios entonces? No, es el mismo Dios. Fíjese cómo dice más adelante. Jesucristo hombre, un solo Señor. ¿A quién le atribuimos la palabra Señor? Porque aquí lo tiene en mayúscula. No estamos hablando de un Señor, el Señor Juan. No, estamos hablando de un solo Señor, un solo ser llamado el Señor Dios Todopoderoso. Un solo Dios, Jesucristo hombre. Un solo Dios, Jesucristo hombre, un solo Señor, Dios Todopoderoso, que nosotros lo vemos actuar en cada persona de la divinidad y ellos constituyen una pluralidad que actúan entre sí. Es la deidad en plural actuando, la divinidad actuando entre ellos y cada uno de ellos con una esencia divina, aleluya, que es solamente Dios en una sola esencia. Bendito sea el Señor. No son tres seres independientes. No son tres dioses diferentes. Es un solo Dios. Y cada uno de ellos posee una naturaleza independiente. Ahora sí, vamos a hablar de independencia. Estamos hablando de unidad, pero cada uno de estos que actúan en unidad, que ya lo hemos visto, un solo Dios, tres personas, una sola esencia, pero entonces tienen cada uno una naturaleza. Por eso nosotros llamamos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Eso no quiere decir que son tres hijos, sino que estamos hablando de la naturaleza de cada uno de ellos. Amén. Cuando nosotros decimos sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu, no está hablando al nombre de los nombres. Se han bautizado en los nombres del Padre, en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu. No, estamos hablando de un solo Dios. Y dice la palabra de Dios que nosotros todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. ¿Qué significa eso? Que nosotros no podemos, que ese es el nombre solamente que debemos usar. No, cuando hablamos del nombre de Jesús, no nos está hablando del nombre como tal. Porque yo conozco un Jesús. Varios Jesús. Y yo no hago nada en nombre de Jesús. No es el nombre lo que tiene poder. Es la autoridad de Jesús lo que tiene poder. Y es en el nombre de esa autoridad que nosotros lo hacemos. Amén. El nombre en ese sentido, amado hermano, mire, de verdad le voy a decir esto. El nombre no tiene valor. ¿Cómo que el nombre no tiene valor? ¿Qué usted me quiere decir con eso? No, que el nombre no tiene valor. No tiene valor. Yo puedo llamarme Jesús y ustedes hacerlo en el nombre de Jesús, pero no es en el nombre mío.
no es que mi nombre tiene autoridad. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores quien tiene autoridad. Es en el nombre de esa autoridad que nosotros hacemos todas las cosas. Y es en el nombre de la Trinidad, de la autoridad en la Trinidad, de esa deidad, de esa divinidad que nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. En el nombre de esa autoridad nosotros hacemos las cosas. Yo creo que hasta ahora yo me estoy entendiendo. Bueno, yo no sé si ustedes me están entendiendo, pero yo me estoy entendiendo. Eso es un problema porque yo me estoy entendiendo. Yo le voy a dar unos versículos también y lo vamos a ver para que usted lo anote. Esto no lo vamos a leer, pero usted lo puede anotar sobre la naturaleza de cada uno de ellos. Yo creo que la naturaleza del Padre, de eso no hay que discutirlo. Porque muchas, incluyendo aquellos que traen también esta controversia, confirman, saben que Dios es el Padre. No tenemos que discutir que Jehová es el Padre. Eso yo creo que no hay que traerlo. Lo hemos visto, lo vimos en el Génesis, lo acabamos de ver en Deuteronomio. Dios es el Padre. Esa naturaleza no hay que discutirla. Lo que está ahora en discusión, para decirlo de esa manera, es la deidad del Hijo y la deidad, es decir, el poder, la esencia de Dios en el Hijo y la esencia de Dios en el Espíritu Santo. Eso es lo que está al discutirse. Amén. Entonces yo le voy a dar algunas referencias, algunos versículos, solo para que usted lo lea en su casa y lo anote. Amén. Primera de Corintios capítulo 8 versículo 6 dice que la escritura dice también muestra que el Hijo Jesucristo es Dios. Esa escritura muestra que Jesucristo es Dios y no menos que eso es la naturaleza de su Hijo. Jesucristo es Dios, esa es la naturaleza del Hijo. La naturaleza del Hijo es que Él es Dios. El mismo Dios que es el Padre. El mismo Dios que es el Hijo, con naturalezas diferentes, nada más. Cada uno de ellos, dentro de la unidad de la Trinidad, sirven, para decirlo de esa manera, de una naturaleza diferente. No fue el Espíritu que se entregó en la cruz, fue el Hijo. No es el Espíritu que nos salva, no, es el Hijo. La sangre derramada en la cruz del Calvario fue la sangre del Hijo que se derramó allí. Pero ¿quién es que nos convence? El Espíritu. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces cada uno de ellos, dentro de esa hermosa Trinidad, tiene una naturaleza, funge una naturaleza diferente. Amén. Alabado sea Dios, qué bueno que me estoy entendiendo. Romanos capítulo 9 versículo 5 dice que Cristo vino, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito sobre los siglos. Aquí también habla de la naturaleza del Hijo. Él es Dios sobre todas las cosas y es bendito por todos los siglos. Nosotros vemos a Cristo como el agente en la creación. Él estaba ahí. Todas las cosas fueron creadas por Él y por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que Él es el agente de la creación. Amén. Hebreos capítulo 1 versículo 8 dice que Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es cetro de tu reino. El Hijo, está hablando del Hijo, de la deidad del Hijo. Primera de Juan 5:20 dice que nosotros estamos en el verdadero Dios, el Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios. Esa es la naturaleza del Hijo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Estamos hablando de la naturaleza propia del Hijo. Hablemos ahora de la naturaleza del Espíritu. Nosotros podemos ver esta independencia en cuanto a naturaleza de estos tres. Dice Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4 que Ananías le mintió al Espíritu. Le está llamando Pedro, le está diciendo Pedro a Ananías, ¿por qué se llenó tu corazón
¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que le mintieses al Espíritu. Y dice, no le has mentido, dice, no, al Espíritu Santo, no le ha mentido a los hombres, sino a Dios, refiriéndose al Espíritu. Le mentiste al Espíritu, a Dios. Y usted conoce esa historia. ¿Cuál fue el resultado de la mentira de Ananías y Zafira al Espíritu Santo de Dios? Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es Espíritu. El Señor Jesucristo también es Espíritu. ¿Cómo es? ¿Es el Hijo o es Espíritu? No, es que son la misma esencia. No son tres dioses, es el mismo Dios, la misma esencia, la misma deidad, con tres naturalezas diferentes. Amén. Por eso hablamos, cuando hablamos de persona, hablamos de naturaleza. Hablamos de tres personas y incluso los Only Jesus usan eso en contra precisamente de la doctrina de la Trinidad para decir, y entonces, tres personas, ¿qué usted me quiere decir entonces? Porque si hablamos de personas, no, que pasa que nosotros estamos viendo personas. Cuando hablamos de personas, hablamos de la naturaleza. Entonces la gente piensa, muchos de ellos lo usan como que si fueran tres personas, Minerva, Leo y Génesis, tres personas. Tienen tres naturalezas diferentes. Recordemos que Dios es Espíritu. Entonces no pueden ser tres personas físicamente hablando. Dios es Espíritu. La naturaleza de Dios no se divide, sino que subsiste en una misma esencia. Dios es uno y la Trinidad participa en cada uno de ellos. Amén. Voy a hacer una comparación, algunas, pero no, esto podría ser hasta una herejía. Que Dios me perdone si es una herejía. Pero nosotros vemos el huevo. El huevo es huevo si nosotros le quitamos la cáscara. No, la cáscara sin la yema y sin la clara es cáscara. La yema sin la cáscara y sin la clara es huevo. No, es yema. La clara sin la yema y sin la cáscara es huevo. No, sigue siendo clara. Ahora, ¿qué son los tres juntos? Es un huevo. Esa es la naturaleza que se ve en Dios, que no es comparable, amado hermano, perdóname. Ya yo le pedí perdón al Señor por eso, si es una herejía. No vale la pena ninguna comparación. Pero es así, el agua. ¿Qué es el agua? El agua, mírela aquí. H2O. Un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno. Quítale uno a ver si sigue siendo agua. No será agua. Las tres juntas componen el agua. Pero cada uno de esos átomos tiene una función diferente cuando nosotros la tomamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque nosotros, vamos a ver los peces. Yo tengo una pecera aquí. Los peces los peces respiran. Hay gente que dice, no, que los peces no respiran. Sí, los peces respiran. Lo que pasa es que los peces absorben el agua y vuelven y toman el agua, le quitan el oxígeno y sueltan el hidrógeno. Y así ellos respiran, quitándole el oxígeno al agua. Por eso es que el agua tiene que estar en movimiento. Amén. Vamos a vernos nosotros mismos. Ahí está, usted y yo. Nosotros somos alma, cuerpo y espíritu. Es tu espíritu. Sin las otras dos partes, tú no. Es tu alma sin el cuerpo y sin el espíritu. Tú no eres tú. Y entonces si nosotros le quitamos el cuerpo, ¿seguirás siendo tú? No, tampoco. Tú eres tú con espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos tripartitos. Y así nosotros vemos en toda la Biblia la revelación tripartita, Trinidad de Dios. En toda la Biblia vemos la Trinidad de Dios interactuar. Tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Pero mira ahí el espíritu de Elba. No, ese es Elba. Pero su espíritu en ella y en mí tiene una función diferente al alma. ¿Sí o no? Su espíritu y su cuerpo en ella tiene una función diferente al alma, y el alma tiene una función diferente al espíritu. Pero cada uno de ellos son Elba. Componen a Elba. Eso es Dios. Que me perdone el Señor por esta comparación, porque yo sé que no está bien, ni siquiera se acerca a lo que nosotros no podemos entender. Amén. Gracias, es una ilustración. Benditos. Por eso somos un cuerpo, ¿usted se da cuenta? Somos un cuerpo, somos una iglesia. Cada uno de nosotros, todos los que están aquí y los que no están hoy,
también conformamos este cuerpo local de creyentes. Cada uno de nosotros es una parte vital. Cuando yo me equivoco, me falta una palabra, Leo está ahí y me la dice. Amén. No me deja caer el varón. No me deja caer en vergüenza. Aleluya. Somos un alma, somos un solo cuerpo, un solo espíritu y una sola alma. Sin embargo, esa composición, somos una persona. En Dios, la ilustración se puede aplicar de una manera diferente. Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona, el Hijo es una persona. Sin embargo, cada uno de ellos tiene atributos diferentes, asignados atributos de persona. No, el Espíritu Santo no es una persona. Muchas personas utilizan eso como tema de discusión. No es una persona, es un espíritu. No estamos hablando que es una persona física. Estamos hablando de una persona de naturaleza. ¿Por qué? Porque siente, tiene alma, tiene pensamientos, tiene una mente, tiene emociones, tiene sentimientos, tiene sabiduría propia. Y si no tuviera sabiduría propia, ¿quién es que nos convence? ¿Cómo el Espíritu Santo me puede convencer a mí si no tiene sabiduría propia? Él es quien me convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por qué? Porque hay sabiduría propia en él, en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros vemos al Hijo también desde el principio hasta el final. Y vemos al Espíritu incluso interactuando en la creación. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso debería acabar con la culpabilidad que muchos otros tienen en contra de los que creemos en la revelación de la palabra conforme a la Trinidad de Dios. Vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu desde la creación hasta la redención y el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en una sola esencia, en una sola intención, en un solo propósito, en una sola unidad. Yo quiero que tú te pongas de pie. Cuando Dios nos habla en su palabra que nosotros en el matrimonio debemos ser un solo cuerpo, no significa que Dios nos pegó con coquí. Yo me imagino a Elba con Gabriel pegado en la espalda. Y le aseguro que Elba va jalando para un lado y Gabriel va jalando para el otro. Pero nosotros vemos esto en la palabra y vemos cuando Dios nos invita a nosotros en el matrimonio. En el matrimonio se supone que tú y yo somos o debemos ser una sola carne. Y vuelvo y repito, no se refiere a eso, que nosotros vamos a estar unidos y nos amarramos y amén. ¿Ah? No. Es un solo propósito. Es una sola meta a perseguir. Es un solo ideal. Tú y yo como esposos, hablándole a los hombres o las esposas, deben tener un solo ideal, una sola mirada, un solo propósito. Un solo bolsillo. Ahí me agaché porque, ¿sabe cómo es? Una sola mente. Debemos estar de acuerdo para nuestro matrimonio conforme a lo que nosotros vemos en la palabra del Señor. La unidad de la Trinidad, nosotros lo vemos también como una simbología dentro del matrimonio. Dios es uno, es su matrimonio, es una sola carne conforme a lo que dice la palabra del Señor, pero un solo propósito. Dios en su Trinidad, aunque son tres naturalezas, tres esencias, una sola esencia, tres personas, pero es un solo propósito. Y el propósito de Dios en toda su divinidad es demostrar sus atributos y que tú y yo le podamos conocer enteramente. Y en ese conocimiento nosotros vemos su amor
revelado para con nosotros. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso Cristo se entregó en la cruz por amor a ti y por amor a mí. No hagamos menos el sacrificio de Cristo en la cruz. Es tu tiempo. Es tiempo de tú venir a Cristo. Es tiempo de tú venir en arrepentimiento y fe delante de Él. Es tiempo de que tú puedas unirte a este cuerpo local de creyentes y nosotros en Cristo ser un solo cuerpo. Cuando nosotros caminamos en nuestras propias intenciones, cuando nosotros caminamos sin un norte, sin un ideal, cuando nosotros caminamos solos en la vida, que estamos como llaneros solitarios, nuestras fuerzas son fácilmente agotables. Pero cuando tú caminas con un cuerpo local de creyentes, tú tienes una familia que está de tu lado. Que aunque hay momentos que tú quieres estar solo, eso es entendible. Pero tú saber que cuando tú necesitas una palabra o cuando el hermano que está a tu lado sabe que tú necesitas una palabra, tiene esa palabra de parte de Dios preparada para ti, para que tú seas levantado, para que tú seas levantada en el nombre del Rey que nos llamó y nos lavó con su sangre, Cristo Jesús. Yo te quiero invitar a que tú vengas a Cristo en esta mañana o en esta tarde. Yo no sé por qué le estás dando tantas vueltas. Si es que no hay salida. Este mundo cada vez te va a maltratar más. Cada vez te va a maltratar más porque es que no hay esa unidad en el mundo. No hay esa unidad que nosotros vemos en Cristo, en su persona, en la Trinidad, en el cuerpo, en lo que Él ha preparado para nosotros. Amén. Cristo viene a buscar su cuerpo, su iglesia, su novia. Y yo quiero que tú seas parte de ese cuerpo. Yo quiero que tú seas parte de esa iglesia cuando Cristo aparezca en las nubes. Yo te quiero invitar que tú vengas a Cristo en esta tarde. Yo te quiero invitar que tú te entregues a Él. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Si tú quieres venir a Cristo, no tienes que hacer nada. Tú no tienes que levantar la mano, no tienes que hacer ningún ejercicio. No, lo único que tú tienes que hacer simplemente es confesarle a Él como tu Señor y como tu Salvador. Creerlo en tu corazón y confesarlo con tu boca. Y tú tienes participación. Automáticamente, con esa sola decisión, tienes participación de esta unidad en Dios de la cual yo te he estado hablando hoy. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Si quieres entregar tu vida al Señor, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Y si tú haces esta oración, te quiero pedir que tú nos lo hagas saber. Para nosotros estar ahí contigo como un cuerpo, ayudándote como una familia. Vamos, yo quiero que tú ores conmigo. Le diga: Padre, gracias. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, entiendo que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador y por eso entrego mi vida a ti. Entrego todo lo que soy, aún con mis pecados, aún con mis dolencias, aún, Señor, con mi historial. No, yo sé que tú todo eso, dice tu palabra, que tú lo tomas y lo echas al fondo del mar y que nunca jamás lo vas a traer. Yo te ruego en el nombre de Jesús que ahora, en este momento, Señor, tú tomes mis pecados, yo los entrego a ti, yo me arrepiento de mis acciones y vengo a ti en arrepentimiento y fe. Señor, gracias. Gracias por darme la oportunidad de ser hecho tu hijo. Porque tu palabra dice que los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a partir de ahora yo soy tu hijo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado.
Tuyo es el honor y la gloria por los siglos. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Si hiciste esta oración, aun si estás por las redes sociales, te quiero pedir, por favor, que tú puedas ponerte en contacto con alguno de nosotros para nosotros orar por ti y contigo.